Buenos días, mi nombre es Ludy Gutiérrez, estudiante de la materia Teoría General del Contrato. En este momento voy a hablar brevemente de los efectos del contrato. Si consideramos que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o muchas personas con el propósito de obligarse a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa, esta situación genera una consecuencia jurídica que no son más que los efectos. Y ellos consisten en crear, modificar o extinguir esa obligación. Los efectos del contrato se dan entre el contratante, entre los sucesores o entre terceros, y esto está regulado en el Código Civil venezolano entre los artículos 1158 al 1168 con sus respectivas excepciones. Allí también se señala los parámetros que deben cumplir, que no son más que deben estar apegados a la moral, a las buenas costumbres y siempre la presunción de buena fe de las partes actuantes. En los contratos se da lo que se conoce como fuerza obligatoria del contrato, y eso se refiere a que lo que allí se acuerda o legalmente se celebra es ley para los contratantes y debe ser cumplido plenamente, y que no puede ser invalidado sin el consentimiento de las partes o de ambas partes. Allí se dará entonces lo que se conoce como revocatoria o revocación bilateral. De no ser así, será entonces una revocatoria unilateral, porque es solamente una de las partes. La irrevocabilidad del contrato por voluntad unilateral está regulada taxativamente en la ley y ocurre bajo estas condiciones, que es, por ejemplo, el contrato de construcción de obra, que al momento de rescindir este contrato, el contratista debe ser indemnizado. Por otro lado está la disolución social, que ocurre cuando uno de los socios decide retirarse renunciar, y debe participarlo con 3 meses de anticipación y debe hacerlo de manera que no sea coaccionada. En cuanto a la resolución del mandato o renuncia, ocurre cuando un mandante sustituye al mandatario, o renuncia, y debe hacerlo, notificarlo previamente al mandante. En el caso que le ocurriese algún perjuicio, debe indemnizarlo previamente. Igualmente en la ley del trabajo, porque el patrono o los empleados pueden hacer uso de esta revocación unilateral, y ambas partes deben estar conscientes que esto va a ocasionar una sanción económica. Y la última es la revocatoria unilateral de la donación. Es cuando un beneficiario de una donación se niega a recibirla. Por otro lado está la acción resolutoria, que no es más que una facultad que le dan a una de las partes de pedir la terminación del contrato y ser liberado de esa obligación, porque aún sin haber cumplido su parte del contrato. Para que esta acción resolutoria se dé, deben cumplirse ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que el contrato debe ser bilateral, debe estar necesariamente el incumplimiento culposo de la obligación, la acción debe ser de actuar de buena fe, debe ser decretada por un juez, porque él es quien va a determinar el incumplimiento culposo de este contrato. Es subsidiaria porque puede pedirse tanto la resolución del mismo como el cumplimiento de la obligación. Y también no genera ninguna mora en el deudor. Por otro lado, los efectos de la acción resolutoria son el liberatorio, porque una vez que se es resuelto el contrato, se extinguen las obligaciones. También es restitutorio, porque al momento de extinguirse la obligación, se restituye completamente las prestaciones que hubieran cumplido. Y los daños y perjuicios se refieren a que la persona que haya dejado de cumplir el contrato debe indemnizar a la parte accionante. Bien, muchas gracias.